Sin embargo, al igual que había sucedido en la presidencia de Hipólito Yrigoyen, hay medidas de carácter intervencionista que amortiguan un poco eh, el liberalismo general de la política económica de la época. ¿Dónde las tenemos más marcadas en esta presidencia? Bueno, las tenemos marcadas en que es el último gran tramo, a pesar de la efusión con la que llega, la fuerza con la que crece la industria del automotor, mejor dicho, la importación o el uso de los automotores, el inicio de la industria del automotor y la erradicación de capitales que tienen que ver con eh, el despliegue de este nuevo, de este nuevo fenómeno, de esta nueva forma de transporte, que va a llegar incluso en un momento a producir una gran movida de infraestructura en el hecho de que había que hacer rutas. Hasta ahora lo que teníamos eran trenes y por lo tanto lo que teníamos eran vías férreas. Bueno, había que hacer rutas y empiezan en aquella época a trazarse las grandes rutas, la ruta por ejemplo que pasa por Sanford, que es importante justamente por eso, se hace en estos mismos años, en la década, finales de la década del 20, década del 30, una ruta nacional que va desde los polos productivos justamente hasta Rosario, un puerto, uno de los más importantes o el segundo más importante en todo el territorio del país. Pero sin perjuicio de eso, que era lo que quería decir, es el último gobierno con una gran expansión también de vías férreas. Cuando le termina la presidencia de la Nación, hay en Argentina 36.000 vías férreas activas. 36.000 vías férreas, no, 36.000 kilómetros de vías férreas en actividad. Es el país sudamericano y uno de los países del mundo que más cantidades de extensión de vías férreas en actividad tiene. Yo ya se los he dicho muchas veces, y es que, bueno, un poquitito así, uno lo toma como un orgullo, pero tiene muchísimas más que Brasil, y Brasil es 3 veces más grande que Argentina. Bueno, este último impulso, este último tramo de expansión no va a crecer tanto más luego en muchos años, desde el 28 hasta podríamos decir, cuando empieza el proceso de retraimiento de las vías férreas, llega a crecer, llega a adquirir 6.000 kilómetros, un poco menos de 6.000 kilómetros más de vías férreas. Este es el último periodo de gran expansión, con capital, la mayoría de capital privado y con capital privado. Ahora, justamente el hecho de que sea capital privado no implica de ninguna manera, como había sucedido con la presidencia de Hipólito Yrigoyen, que se retrajera el gobierno nacional y que no tuviera nada que indicar, y por lo tanto Roberto Ortiz, que va a ser futuro presidente de la Nación y que era ministro del Interior, pone el dedo justamente sobre eso, sobre la revisión de los contratos, sobre nuevamente la regulación de los precios y la imposición de techos en los fletes, la rebaja por decreto de presidente de algunos precios de tarifas exacerbadamente altas que los ferrocarriles, sobre todo los de capital inglés, estaban poniendo a determinadas cargas que las encarecían y perjudicaban para los productores innecesariamente e indebidamente. También hay medidas de intervención llamativas con respecto a los trusts de la vendrían a ser de la industria frigorífica. La industria frigorífica en estos años se asienta con gran fuerza en el Río de la Plata y en la zona litoral en términos generales, grandes frigoríficos con muchísimo capital de inversión, casi todo de origen estadounidense. Va a haber capital inglés, por supuesto, también mucho en juego, sobre todo después de que Inglaterra se empiece a recuperar de la guerra, de los estragos de la guerra, pero los primeros son los estadounidenses y hacen casi un monopolio, tienen casi un monopolio de la exportación. Por lo tanto, esto significa que controlan el mercado, regulan los precios y los manejan,
y las manejan muchas veces en detrimento de los propios productores y los hibernadores también, pero sobre todo de los criadores de ganado. Hay una serie de circunstancias bastante malas, hay una sequía muy importante en el último año del gobierno de Hipólito Yrigoyen y primeros mesecitos del gobierno de Alvear, una sequía muy importante que implica la muerte de bastante ganado, una producción chica, lo que queda lo acaparan los frigoríficos, estos frigoríficos norteamericanos, y gradualmente va a haber un empobrecimiento. O sea, lo que tenemos son tasas de exportación que son muy altas. Argentina es un exportador extraordinario. En 1927 Argentina cubre el 70% de la exportación mundial de lino. Yo ya les había dicho que el lino era enorme, la cantidad que se exportaba prácticamente cubre el 50% de lo que el mundo consume en importación de carnes, sale de la Argentina. Y sin embargo no redunda en este volumen extraordinario de exportación en mayor riqueza para los criadores de ganado, sino todo lo contrario, en cada vez más caros los insumos y menor el valor de la carne. Razón por la cual el gobierno tiene que interceder en la sanción de unas leyes. La primera ley antitrust de la Argentina es de esta misma época. La ley de fijación de precios máximos y precios mínimos de la carne en pie, o sea, del animal en pie, cuestión que no podía ya nadie escaparse por una variación de la carne, sino que se regulaba el precio de la carne con mínimos y máximos de los que no se podía salir legalmente para el animal en pie, que es exactamente como lo vende el criador. Obviamente esto generó antipatías en gran escala. A los creadores les venía bien, por supuesto, y eso generó un impacto positivo, pero generó un impacto negativo en los que manejaban mayor volumen de dinero en algunos sectores empresarios, en los sectores empresarios de la carne, que se dieron rápidamente por ofendidos, igual que en su momento con la fijación de precios y la rebaja de los fletes había también ofendido seriamente a muchos empresarios británicos del ferrocarril. No obstante ello, podría uno decir que buena la relación que tiene con los distintos factores de poder económico Alvear, muchísimo mejor que la que había tenido Irigoyen. Ya lo vemos por las características propias de Alvear, porque trata de no confrontar, más allá de que cuando hay que tomar medidas de carácter intervencionista o restrictivo de ciertas libertades en el comercio, pues se toman. Y es propicia la inversión, es propicio el país a la inversión de capital, se cuidan bastantes también, es verdad, cuando hay algún tipo de sobresalto, hay un episodio muy comentado en su época, que luego pasa al olvido como tantos otros, pero hay un episodio muy comentado en su época cuando casi sin querer enfrente de la embajada de los Estados Unidos explotan unos, casi yo podría decir petardos, bueno, hubo toda una persecución y toda una indagación e intervención de sindicatos y casas de extranjeros en busca de quienes podrían haber sido los que sobresaltaban el orden, porque Alvear tenía la idea de que así como debía cuidarse para unos, debía cuidarse para otros, y que debía existir un orden legal respetado y debía asegurarse también la tranquilidad de aquellos que venían con capitales justamente que lograban hasta ese momento la prosperidad superlativa, la nueva prosperidad superlativa por la que atravesaba el país. Ya lo vamos a ver en el práctico, por lo tanto yo solamente acá voy a hacer una pequeña alusión a la extraordinaria, espléndida obra del general Mosconi. A lo largo de todo este tiempo, él empieza con Irigoyen, sigue la gran parte de su obra, se hace justamente durante la presidencia de Alvear. Hubiera seguido con Irigoyen, bueno, la presidencia de Irigoyen se trunca en el año 30, como ya
adelantamos. Pero bueno, Mosconi tiene un despliegue realmente emocionante en la producción, en la mayor cantidad de producción de petróleo nacional a través de yacimientos petrolíferos fiscales, sobre todo cuando empieza a trabajar la destilería de La Plata. En 1828, cuando Alvear termina la presidencia, YPF vende más de 100 millones de litros de nafta por año. Y vende asimismo en menor volumen, porque también era menor el consumo, pero vende muchísimo querosén. Y el querosén era un producto que por ahí las otras petroleras que estaban radicadas en el país no explotaban tanto, y con el que adquiere muchísima fuerza, combustible con el que adquiere muchísima fuerza YPF. Bueno, todo esto de la mano de el general Mosconi, a quien Alvear deja hacer, y como deja hacer en muchos otros órdenes de su gobierno. La política exterior, por supuesto que es una política que Alvear va a encontrar más llana. Sigue queriendo la participación de Argentina en la Sociedad de las Naciones. Lo había expresado, se lo había dicho Irigoyen. Irigoyen dijo, no, la Sociedad de las Naciones, en los términos en que la Sociedad de las Naciones quiere prosperar, pues no, la Argentina no va a participar. Alvear quiere, el Congreso de la Nación no se lo permite, se mantiene firme en la postura que había marcado Irigoyen. Sí va a tener una excelente relación con prácticamente todos los países, y va a recibir a mandatario que quisiera venir para acá, Eduardo de Windsor, Vittorio Emanuele, o Umberto Primo, mi sembra, de Italia. Va a ir recibiendo distintos mandatarios y va a asegurar la participación de Argentina en las conferencias panamericanas, que no había sucedido hasta ese momento. Sin embargo, va a mantener en algunos conflictos en particular, en la invasión o en la intervención de Estados Unidos en Nicaragua, va a mantener con bastante fuerza la política de la no intervención. No va a apoyar la intervención de los Estados Unidos, sí va a apoyarla en base al principio de libre autodeterminación de los pueblos, que era una intervención injusta y que por lo tanto no podía ser ratificada por Argentina, y de hecho no se ratifica.